Buenos días estudiantes, en el video del día de hoy vamos a hacer una exploración de la guía 8 y 9 del periodo 2 elaborada por el licenciado Willington Ortiz. Entonces empieza la guía acá con que nos dicen todas las actividades son en el cuaderno, no es en la guía sino deben realizarlo en el cuaderno. Nos dice que son de grado octavo, área matemáticas, ustedes la recibieron el 5 de abril y la fecha máxima de entrega es el 19 de abril. Entonces, tenemos un propósito expresivo, que yo conozca y comprenda y utilice el lenguaje algebraico. Indicadores de desempeño. Comprendo y aplico los diferentes casos de factorización para reducir expresiones algebraicas en la resolución de problemas matemáticos. Y nos viene acá una lectura. ¿Para qué nos sirve el álgebra? Pregunta que siempre nos hacemos. En la práctica, el álgebra es una extensión de la aritmética y nos sirve de ayuda para la resolución de problemas y búsqueda de relaciones cuando no sabemos los valores exactos de los valores que ocupamos. Otra frase célebre entre los alumnos es aquella que dice, sí, ya me veo usando álgebra para ir a la tienda. Esto puede ser verdad en la mayoría de los casos, pero si pides una factura y necesitas el IVA desglosado, tendrás que confiar ciegamente en las habilidades del empleado, a menos que sepas cómo despejar la ecuación que te da el precio después del IVA. ¿No vas a necesitar una factura nunca en tu vida? Aún así, el álgebra te puede llegar a servir. Seguramente algún día querrás comprar un automóvil nuevo o una casa y te enfrentarás con empleados bancarios o vendedores de autos que te hipnotizan con las promesas de cero intereses y pagos chiquiticos para pagar poquito. Pero en realidad, en un esquema de crédito es muy probable que la tasa de interés implícita sea más alta. Para calcular necesitas solo álgebra y un poco de paciencia. En estos casos, como en muchos otros, el papel que juegan las matemáticas y especialmente el álgebra en la vida cotidiana es el que determina mentiras y engaños. Para ello, se necesita definir los términos basados en asociación, asociados al álgebra. Notación algebraica. Los símbolos usados en álgebra para representar las cantidades son los números y las letras. Los números se emplean para representar cantidades conocidas y determinadas y las letras se emplean para representar toda clase de cantidades, ya sean conocidas o desconocidas. Las cantidades conocidas se expresan por las primeras letras del alfabeto, como son A, B, C, D. Las cantidades desconocidas se representan por las últimas letras del alfabeto. ¿Qué es un término algebraico? Son expresiones matemáticas que distinguen dos componentes, un coeficiente, o sea, un factor numeral y un factor literal, compuesto de una o más letras con sus respectivos exponentes. Consta. Entonces, ¿de qué consiste un término algebraico? Lo estamos viendo acá en el ejemplo. Consta de un signo, consta de un coeficiente numérico que en este caso es 3, el signo es menos, y un factor literal, que el factor literal en este caso es a la 4. ¿Qué es el grado de un término? Es la suma de los exponentes de un factor lineal. Ejemplo, en el término 3x al cubo tiene grado 3 por su exponente de x. El término 4x al cuadrado y a la 3 tiene un grado de 5 porque 2 más 3 es 5, o sea, se suman los exponentes. El grado de una expresión es el grado de mayor de sus términos. Ejemplo, en la expresión 3x al cubo más 5y a la 5, el grado 5 porque es el grado del segundo término. Vemos que el 5 es mayor al 3, por eso se toma el grado 5. En el término 4x al cuadrado y a la 3 menos 4b al cubo y al cuadrado z a la 7 tiene grado 12 porque es el grado del segundo término. Entonces aquí coincidencialmente los que tenían mayor término son el segundo, pero no necesariamente, también podría ser el primero, sino que si vemos la suma del primero, 2 más 3 es 5, y si vemos la suma del primero es 3 más 2, 5, más 7 es 12, entonces cogemos siempre el mayor. Expresión algebraica. Es toda combinación de números y letras ligados con los signos de las operaciones aritméticas. De acuerdo con el número de términos, puede ser monomio, que tiene solo un término. Ejemplo de monomios, 5x al cuadrado y z cuadrado. Otro ejemplo de monomio. La división entre x al cuadrado menos y más, sobre a más b. Un binomio tiene dos términos. Ejemplo de binomio. Raíz séptima de xy más y a la 5. Otro ejemplo de binomio. P más Q.
Trinomio tiene tres términos. Ejemplo de trinomio: x al cuadrado más 3x menos 5. Términos semejantes son aquellos que tienen el mismo factor literal, es decir, tienen las mismas letras con elevados a los mismos exponentes. Ejemplos de términos semejantes. Entonces acá en términos semejantes solo vamos a mirar que tengan la misma letra elevado a los mismos exponentes. Entonces acá vemos que tenemos elevado a la m, elevado a la, tenemos el factor literal, mn. Entonces tenemos que es el mismo término. Acá está un poquito fallando el computador, me excusan. Entonces, bueno, pues vamos a estar hablando acá de cuáles son las expresiones que tienen, que son semejantes entre sí. Ejemplo, n y n son semejantes entre sí. Por ejemplo, AB y AB, semejante. A al cuadrado más B cuadrado, A al cuadrado y B cuadrado con 3AB cuadrado y B cuadrado son términos semejantes. Entonces, pues eso es básicamente lo que se quiere explicar en esta situación. Entonces, vamos a continuar con otros términos semejantes. Por ejemplo, 7a cuadrado b con 0.9a cuadrado b. Vemos que en los dos términos está a cuadrado b, ¿no? Entonces, por eso es que son términos semejantes. Están elevados al mismo exponente las mismas letras. Entonces, eso es lo que nos hace la expresión de término semejante. Entonces, pasamos al siguiente punto. Bueno, esto se volvió un poquito lento. Entonces, me un poco de paciencia para poder continuar con la clase. Bueno, vamos acá. Es decir, son semejantes cuando tienen el mismo factor literal. Los términos semejantes se pueden sumar o restar sumando o restando los coeficientes numéricos y conservando el factor literal. Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente si tenemos las mismas letras elevado al mismo exponente, sumarlo. Ejemplo, tengo 3x al cuadrado y el término 2x al cuadrado y son semejantes, tienen el mismo factor literal. Es decir, las mismas letras elevado al mismo exponente. Al sumarlo, solo debo sumar el 3 con el 2 y ya nos da 5 y conservamos el mismo factor literal. Ahora tratemos juntos. Indico el número de términos y el grado de cada término. Entonces, acá tenemos un ejemplo, número de términos. Está el ejemplo, ¿no? Entonces, claramente, simplemente debemos pues seguir este ejemplo. Mire, lo vemos acá. ¿Cuántos términos hay? Entonces vemos que hay 1, 2, 3, 4. ¿Cómo sabemos que son 4 términos? Porque cada término lo separa un signo. ¿Cuál es un signo? Más o menos. Mire, acá tenemos lo que lo separa. Entonces, cuando ya empecemos a ver un menos, es que ya empezado a ver otro término. O empezamos a ver un más, equivale a lo mismo. Entonces, 1, 2, 3, 4 términos. Grado del polinomio. Entonces, acá vemos el grado del polinomio. Entonces, vemos que cuál es el término más grande. Mire, vemos que el término más grande es elevado a la 5, entonces el grado es 5, por eso es que acá nos dice 5 porque 2x del 2x elevado a la 5. Y el término principal, ¿cuál es el término principal? ¿A cuál que equivale el grado del polinomio? Al que le da el grado al polinomio es el término principal. Entonces vamos a ver otro. ¿Cuántos términos hay? Entonces contamos, ya sabemos que los términos los separan los signos, entonces 1, 2, 3. El grado del polinomio, vemos cuál de los términos tiene un grado mayor. En este caso, vemos que es el 3x y cuadrado z cuadrado. ¿Por qué? Porque si sumamos es el que da el mayor grado. Mire, acá en el primer término tenemos que es de grado 6, este de grado 4 y este es de grado 7. Porque 1 más acá el x es como si estuviera elevado a la 1, ¿no? Cuando no hay nada, ningún exponente, se sobreentiende que está elevado a la 1, porque cualquier número elevado a la 1 es el mismo número. Entonces, para no gastar en tinta, por decirlo así, pues no se escribe. Entonces, x elevado a la 1.
pero si se suman, ¿no? Entonces x elevado a la 1, entonces 1 más 2 es 3, más 4 es 7, entonces es de grado 7 y el término principal es el término al cual le da el grado al polinomio, que en este caso es el 3xy cuadrado z a la 4. Los polinomios se clasifican de acuerdo al número de términos que constan, tal como lo indica la siguiente tabla. Entonces, si tiene un término, se va a llamar monomio. Si tiene dos términos, se va a llamar binomio. Y si tiene tres términos, se va a llamar trinomio. Acá hay un ejemplo de monomios. Ejemplo de monomios, 4x al cuadrado. Otro ejemplo de monomios, 6x al cuadrado y. Otro ejemplo de monomio, el 3. Otro ejemplo de monomio, menos 2xy z a la 5. Otro ejemplo de monomio, el 7. Ahora vamos a dar ejemplo de binomio. X al cuadrado más 1. ¿Por qué es binomio? Porque tiene dos términos. Está separado un signo. Otro ejemplo de binomio. 2x al cuadrado menos y. Otro ejemplo de binomio. 6x a la 3 menos 5y cuadrado. Están acá los ejemplos. Ahora el trinomio. ¿Qué debe tener un trinomio? Tres términos. Y ahora también nos dan otro ejemplo, un polinomio. Un polinomio es aquel que tiene más de tres términos. Pero entonces ahora vamos a un trinomio. Un ejemplo de trinomio. X a la 3 más 6x menos 4 es un trinomio. Otro trinomio, x al cuadrado y menos 6x más y cuadrado es un trinomio. A los polinomios que constan de más de tres términos no se les da nombre específico, ya que el prefijo poli significa muchos, que se considera un polinomio es lineal si el grado es 0 o 1. Cuando el polinomio tiene una variable se le denomina cuadrático si es de grado 2 y cúbico si es de grado 3. Entonces cuando es lineal es de grado 0 o 1, cuando es cuadrático es cuando es de grado 2, cuando es de grado 3 es cúbico. Entonces acá está el ejemplo, miren, un término lineal, un polinomio lineal, 2x menos 4, otro lineal, que en este caso el grado es 1. Y otro ejemplo de un factor, de un polinomio lineal sería el 5, que es de grado 0. Un ejemplo de un polinomio cuadrático. Entonces 3x al cuadrado más x menos 6. Otro ejemplo de monomio cuadrático, 4x al cuadrado menos 6. Un ejemplo de polinomio cúbico, menos 4x al cubo más 3x al cuadrado más 5. Otro ejemplo, 2x al cubo más 6x. Entonces, acá vemos un polinomio ordenado de forma ordenado. Entonces vemos que acá está el x a la 3, x a la 2, x a la 1. Entonces se puede decir que está ordenado de forma descendente, es decir, de mayor a menor. Acá x al cuadrado menos x a la 1 y después no aparece x, que es lo mismo que es tener x a la 0. Entonces nos dice, son ejemplos de polinomio en orden descendentes de la variable x, ya que todos los exponentes de la variable x descienden o van descendiendo al recorrer los términos de izquierda a derecha. Por lo general, los polinomios se escriben en orden descendente respecto a alguna variable. Ejemplo, cada uno de los siguientes polinomios, escribo cada uno de los siguientes polinomios en orden descendente de la variable x. Entonces, ¿qué debemos escribir? Primero el 4x al cuadrado, después el 5x, después el menos 6. Acá el mayor es el 6x al cuadrado, después iría más 3, no, después iría el elevado a la 1, que sería el xy. Entonces sería menos 6x al cuadrado más xy más 3y al cuadrado, 3y al cuadrado. ¿Por qué acá el y cuadrado va de últimas? Porque acá es como si estuviera el x elevado a la 0, o sea, no aparece. Entonces acá no lo explican, no están dando la solución. Entonces, lo que decíamos, acá no lo ordenan. 4x al cuadrado más 5x menos 6, y acá menos 6x al cuadrado más xy más 3y al cuadrado. Entonces, por todos los puestos en los polinomios o expresiones algebraicas enteras no se permite más de potencias naturales de x, de modo que no son polinomios de expresiones que tengan incógnito. Dividiendo en factores o sean con potencia de exponentes negativos, como exponentes en potencia de funciones de tipo exponencial, como argumento de logaritmo de funciones tipo logarítmico, como argumento de funciones trigonométricas, seno, coseno, etc. Ahora lo intento. Ahora sí, podemos acá determinar si las siguientes expresiones algebraicas son polinomios. Entonces, ¿qué quiere decir que son polinomios? Que cumplan precisamente estas condiciones. ¿Qué quiere decir? Que no debe tener dividiendo de fracciones, o sea potencias de exponente negativo. Entonces, si son de exponentes, acá nos están dando
no habla nada de raíces. Mire, dividiendo en fracciones, como exponente en potencias, como argumento en logaritmo, como argumento funciones trigonométricas. Entonces, acá, este sí es un polinomio, el b también es polinomio, no, porque no están diciendo nada de raíces. El, el c también es polinomio. El c no es polinomio porque ya dice que si tiene razones trigonométricas no es polinomio. También es polinomio. El d no es polinomio porque tiene el seno. El e, no es polinomio no por esta fracción, sino lo que no es polinomio es porque está elevado a la x. Y acá nos están diciendo como exponente en potencias. Logaritmo. Entonces no es. Entonces dice, ¿cómo dice el logaritmo? Dice, como argumento de funciones logarítmico. Entonces, este logaritmo no es polinomio y este sí es polinomio, el h sí es polinomio. Entonces, dados los siguientes polinomios, completa la tabla. Entonces, vamos a mirar la incógnita. ¿Cuál es la incógnita? X, el grado. Miramos cuál es el número mayor. En este caso es el 7, entonces el grado 7. Coeficiente principal, entonces sería el menos x a la 7. El término independiente. ¿Cuál es el término independiente? El que no tiene ninguna variable. En este caso, el término independiente es 3. Así llenamos esta tabla de la misma manera como yo la llené acá. Entonces voy a seguir para indagar. Defino con mis palabras coeficiente numérico, factor lineal y término algebraico. Entonces ya lo teníamos acá, coeficiente numérico, pues usted define, pues para usted qué entendió de lo que se leyó y lo que se ha dicho hasta ahora. Factor literal, término algebraico. Lo escribe con sus propias palabras. Vamos al segundo punto. En cada término algebraico determina el coeficiente numérico, factor literal y el grado. Entonces lo mismo. ¿Cuál es el coeficiente numérico? Hacemos una tabla de coeficiente numérico, factor literal y el grado. Entonces voy a ayudar con el primero. Entonces hacemos la tabla. Si acá hubiera una tabla, el coeficiente numérico del primero, entonces sería el coeficiente numérico es 3. Factor literal, x al cuadrado y. Y el grado, sumamos los exponentes. 2 más 1 es 3, entonces el grado 3. Así hacemos una tablita con todas las expresiones. Determino el grado y el número de términos de las siguientes expresiones. Determino el grado y el número de términos de cada expresiones. Entonces vamos a hacerlo con el A, el grado. Miramos cuál de los dos términos tiene mayores exponentes. Vemos que es el primer término. Entonces, el del grado, sumamos los exponentes. 2 más 1 es 3, es del grado 3. Y número de términos, claramente tenemos dos términos, 1 y 2. Evaluar funciones polinomiales. La expresión 2x al cubo más 6x al cuadrado más 3 es un polinomio y se escribe de la siguiente manera. 2x al cubo más 6x al cuadrado más 3 tenemos una función polinomial. En las funciones polinomiales la expresión utilizada para describir la función es un polinomio. Para evaluar la función polinomial se utiliza la sustitución. Entonces nos dan un ejemplo. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Básicamente, coja la función polinomial y donde haya x, reemplácelo. Entonces, acá lo estamos viendo. Entonces, donde hay x, 4x al cubo menos 6x al cuadrado menos 2x más 8, mire, acá ya no volvemos a escribir la x. La escribimos, es un 0, porque nos están pidiendo que reemplazar el 0. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos y reemplazamos. Donde va 4x al cubo, entonces colocamos el 0 menos 6x al cuadrado, donde va la x, colocamos el 0, donde acá hay menos 2x, donde va la x, colocamos el 0, y pues obviamente en el 8 pues no va ninguna x, pues se escribe así, y lo que hacemos es resolver estas operaciones, entonces nos va a dar un total del resultado. Entonces, por ejemplo, el primer término, 4 por 0 a la 3, pues obviamente es 0, menos 6 por 0 al cuadrado también es 0, menos 2 por 0, pues es 0, y lo único que nos queda es 8. Entonces, cuando nos dice P de 8, pues P de 0, el resultado es 8. Entonces, acá nos están diciendo, en cada uno de los siguientes monomios, identifico el coeficiente y parte literal, hallo el grado y el valor numérico para los valores. Entonces, tenemos x igual a 3, y igual a menos 2 y z igual a 5. Entonces esto, lo que nos están diciendo básicamente es, primero, en cada uno de los siguientes monomios identifico el coeficiente. Entonces vamos a hacer el primero. Entonces el coeficiente y la parte literal. El coeficiente pues va a ser 3 y la parte literal va a ser x al cuadrado. Y nos dice que reemplace por cuando vale x,
darle 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este 3 va a ir donde va la x. Entonces quedaría, en vez de colocar x, coloco 3. Entonces quedaría 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces, allí ya tendríamos el resultado. De la A sería el 27. Y ahora vamos al segundo punto. Hallo el valor numérico del polinomio. P de x igual a x al cubo más 2x al cuadrado menos x más 1 para los valores de x. Entonces, acá, escoger el 5, el 5 del primer ejercicio. Es donde haya x, no colocamos la x, sino colocamos el 5. Para lo mismo para el b, donde haya x, no colocamos la x, sino colocamos el menos 1. Igual para el x medio, un medio, donde hay x no colocamos el x sino un medio. Igual para el menos 2 tercios, donde haya x no colocamos la x sino colocamos menos 2 tercios. Y acá dice ahora escribir. ¿Qué son los términos de una expresión matemática? Entonces ustedes escriben con sus propias palabras. ¿Cuál es el grado de una constante diferente de 0? Entonces, si tenemos por ejemplo una constante, ¿qué es una constante? 5. ¿Cuál es el grado de 5? Pues yo ya había dicho varios términos, que pues no aparece ningún tipo de variable, pues el grado es 0, que es un polinomio. Es una expresión, una expresión algebraica que tiene más de 3 términos. ¿Qué es un término principal de un polinomio? Es aquel término que básicamente es el que nos define el grado del polinomio. ¿Cómo se determina el grado de un término? Pues ya sabemos que escogemos el término que tenga mayor número de exponentes. Entonces, si tenemos dos términos, pues escogemos que la suma de sus exponentes sea el mayor. ¿Cuál es el grado de 6x a la 4 y a la 3 z? Pues el grado es sumar los exponentes, ¿no? Entonces, 4 más 3, 7 más 1, 8. El grado es 8. ¿Cómo se determina el grado de un polinomio? Entonces ya estamos cansados de decir lo mismo. Entonces, pues miramos cuál es el término que sus exponentes tienen mayor valor y ese va a ser el grado. Y sumamos esos exponentes y ese va a ser el grado. ¿Cuál es el grado de menos 4x a la 4 más 6x a la 3 y4 más 7 a la 5? Entonces el grado. Entonces miramos que el que la suma le da mayor número de exponentes es el segundo término, que el exponente de sumar 3 más 4 es 7. Entonces ese va a ser el grado. ¿Qué significa que un polinomio esté en orden descendente en la variable x? Entonces que cogemos todos los exponentes de la variable x y lo ponemos en orden de mayor a menor. Entonces si tenemos x a la 3, x a la 2, x a la 1 y x a la 0, así la ordenan. Si tenemos x a las 8, pues va a ser primero los que tengan x a las 8, y segundo x a las 7. Si no hay, por ejemplo, x a la 6, pues se da un espacio. Y después x a la 5, x a la 4, x a la 3, x a la 2, x a la 1 y x a la 0. Cuando es lineal un polinomio? Pues cuando tiene grado 0 o 1. Proporciona un ejemplo de un polinomio lineal. Entonces, pues ustedes pues ya hemos visto muchísimos polinomios lineales. Las constantes, por ejemplo, 1 es un polinomio lineal. X al cuadrado no es un polinomio lineal porque está elevado al cuadrado. Entonces, x es un polinomio lineal. ¿Cuándo es un polinomio? ¿Cuándo es cúbico un polinomio? Pues cuando tiene grado 3. Entonces, por ejemplo, x a la 3. X a la 3 más x al cuadrado más x. Proporciona un ejemplo de un polinomio cúbico. Entonces, ya lo acabé de proporcionar. ¿Cuándo se resta un polinomio? ¿Cuándo se resta un polinomio de otro? ¿Qué sucede con los signos de todos los términos del polinomio que se ha restado? Entonces, pues acá pues no lo hemos visto, pero lo que se va a hacer es que si vamos a restar dos polinomios, el que le antecede el signo menos, va a cambiar todos los signos de ese polinomio. Escribo un trinomio de x, grado 5, en orden descendente de x que carezca de términos de 4 y tercero y segundo grado. Entonces, que carezca de, entonces tenemos x a la 5, un término de x de grado 5, o sea, x a la 5, que carezca de 4, entonces x carezca de grado, entonces x a la 5 más x más 5. Ya, listo, ya carece de término cuarto, tercero y segundo. 14. Escribo polinomio en y de grado 7 en orden descendente de y que carezca de términos quinto, tercero y segundo grado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Escribo un polinomio de y, entonces y a la 7. En orden descendente de y que carezca de términos quinto, entonces puede ir el y a la 6 más 5 y a la 6. Ya no puede ir el al grado a la quinto, puede ir al y a la 4.
el grado tercero no puede ir, entonces no va. Grado segundo no va. Y puede ir Y, que es el grado 1, y puede ir el término independiente, que es de grado 0, puede ir más 1. Ejemplo. Determino si cada expresión es un polinomio. Si el polinomio tiene un nombre específico, ejemplo, monomio, binomio, indico si la expresión no es un polinomio, explico por qué. Entonces, vemos que este es un monomio, este es un trinomio, este no es un polinomio porque está elevado a un exponente fraccionario que lo explicamos anteriormente. Este tampoco es un polinomio. ¿Por qué? Porque está elevado a un término negativo. Este tampoco es un polinomio porque está elevado a un exponente negativo. Este sí es un monomio, tiene un binomio, tiene dos términos. Este es un monomio, este es un trinomio, tiene tres términos. Escribo cada polinomio en orden descendente de la variable x. Si el polinomio ya está ordenado descendiente, lo indico, proporciona el grado de cada polinomio. Entonces, lo ordeno. Entonces, va a ser primero x al cuadrado menos x al cuadrado más 4x menos 5. El grado del polinomio es de grado 2. Listo. Vamos, bueno, ustedes ya le indiqué el primero. Indico el grado de cada polinomio y su coeficiente principal. Entonces, vamos a ver el grado. ¿Cuál exponente está elevado? ¿Cuál término está elevado a mayor exponente? Entonces vemos que acá es el x a la 6. ¿Y cuál es el coeficiente principal? Entonces sería el coeficiente principal, pues sería pues el 3. Y es el que acompaña el 3x a la 6. Evalúa la función polinomial en un valor dado. Entonces nos están dando la función polinomial x al cuadrado menos 6x más 1. Entonces vamos a reemplazar donde haya x, reemplazamos primero por 2 y así sucesivamente. Entonces sería pues 2 a la 2 pues sería 4, menos 6 por 4, 6 por 2 sería pues 12, entonces sería 4 menos 12 sería menos 8, más 1 sería menos 7, exactamente. Y así ya hemos terminado, pues a simple vista, orientaciones, cómo se hace esta guía. Pues no duden en hacer cualquier pregunta que no entiendan.